Tu identidad es única y tu futura universidad también. Universidad Academia Humanismo Cristiano. Identidades que hacen futuro, presenta. Juntos y revueltos. Juntos y revueltos. La conversación política que quieres escuchar. En el Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza. El mostrador.cl para que nos conectemos, hagamos crecer la comunidad y también nos puedan contar aquellos temas, aquellas preguntas que ustedes quieren que nosotros instalemos en este panel de conversación que estamos teniendo de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana aproximadamente. Es un día marcado sin duda. Celeridad. 7 proyectos de ley en la materia y también ha sido una semana marcada por lo que han arrojado algunas encuestas que han evidenciado también el gran desconocimiento y desapego, distanciamiento de la ciudadanía con un proceso importante que estamos llevando como país. Me refiero al nuevo proceso constitucional que estamos llevando a cabo este 2023. Recordar que el próximo 7 de mayo tenemos que acudir a las urnas de manera obligatoria y mientras tanto está la comisión de expertos y expertas redactando el anteproyecto de constitución no vinculante, pero sí muy importante para el trabajo que va a ser de los consejeros y consejeras constitucionales electos en mayo, ¿cierto? Bueno, y vamos a profundizar sobre este tema, cruzado también por la agenda política de contingencia en materia de seguridad, y para eso estoy con dos muy buenos panelistas, muy incumbentes también a propósito de este proceso constitucional. Me refiero a Kate Montealegre, ella es abogada, ex convencional constituyente y presidenta de las nuevas generaciones de la UDI, y por otro lado tengo a Renato Garín, abogado, ex constituyente, ex diputado y autor del libro El fracaso sobre la convención fallida. Con ambos vamos a profundizar sobre el proceso constitucional en curso, las comparaciones o aquellos errores que para ellos son vitales que no se vuelvan a repetir este 2023 para que finalmente tengamos un plebiscito exitoso, ¿no? Que es lo que queremos todos y todas. Bueno, nos conectamos. Muchas gracias por estar junto a nosotros, junto al mostrador aquí en el Juntos y Revueltos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Muy contenta de poder acompañarlos y también de ver a Renato, que no lo veía desde el proceso constitucional. Así que encantada de poder conversar con ustedes sobre temas tan importantes. Claro, ex compañeros de curso. ¿Cómo estás, Renato? Muy buenos días. Hola, Fran, muy contento de estar con el mostrador. Súper. Oye, bueno, yo ya hacía la introducción a aquellos elementos más vitales para la conversación, pero me gustaría inmediatamente entregarles la palabra para que partamos con algún diagnóstico general respecto a cómo se está llevando este nuevo proceso constitucional, este nuevo intento, el tercer intento, si consideramos también lo que se llevó a cabo durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo lo están viendo ante este escenario de desconocimiento, distanciamiento ciudadano en relación al proceso? Kate, partamos contigo. Bueno, Fran, claramente como tú señalabas, este es un proceso que la verdad es que viene a diferenciarse bastante del proceso anterior, al menos en las bases que construyen, ¿cierto?, su estructura. Vemos que el rol de los partidos políticos tiene una preponderancia mucho más fuerte que en el proceso constitucional anterior, donde eran los movimientos sociales, ¿cierto?, quien marcaban un punto de partida importante en la discusión y también en la configuración de sus miembros. Este proceso también tiene una propuesta con bordes, ¿cierto?, contenido claro, minimalista,
este nuevo órgano también del Consejo del Comité de Expertos, ¿cierto? Que lo que hace también es participar como árbitro, además de el reglamento que fue aprobado por la Comisión Bicameral, ¿cierto? De la Cámara de Diputados y el Senado. Así que realmente vemos cómo hoy día comienza a funcionar esta Comisión de Expertos, la verdad con bastantes expectativas, algo sobrio en su inicio, a diferencia de lo que vimos nosotros en la Convención Constitucional los primeros días, ¿cierto? En la sesión de instalación y otros tantos que dejaban bastante que desear del proceso constitucional anterior. Así que la verdad es que, bueno, nos ha sorprendido un poco que la estructura se haya dejado fuera el capítulo de Fuerzas Armadas. Creo que sin duda, digamos, los comisionados del Frente Amplio y el Partido Comunista siguen sin asumir en cierta manera que en el plebiscito de septiembre su propuesta fue rechazada por un 62% de los chilenos e intentan volver un poco a estas prácticas refundacionales de la extinta Convención Constitucional, eliminando, ¿cierto?, el capítulo de Fuerzas Armadas y creando un nuevo capítulo sobre medio ambiente que la verdad es que como ex convencional constituyente preocupa un poco porque sabemos que al instalar un capítulo nuevo, lo cierto es que tienes que llenarlo de contenido y veremos cuáles son las normas que van a primar en esta comisión de expertos que, recordemos, y creo yo que es importante recalcarlo, tienen un rol bastante preponderante porque si el trabajo de la comisión de expertos no es prolijo, no otorga seriedad a la ciudadanía, la verdad es que va a ser muy complejo el trabajo que pueda tener el Consejo Constitucional una vez instalado. Oye, Renato, yo ya mencionaba anteriormente de que, claro, mucho ambiente de elección no hay y estamos a menos de un mes a que tenemos que acudir a las urnas, ¿cierto?, para escoger a los consejeros y consejeras y se sabe muy poco, a diferencia del año pasado, de quiénes son, cuáles son sus propuestas. No hay ambiente para eso. Bueno, hay una contingencia muy potente que está corriendo en paralelo, ¿cierto? Pero claro, hay un desconocimiento generalizado y la pregunta ahí también es, bueno, ¿cómo ante este distanciamiento ciudadano vamos a dotar, o los consejeros y consejeras ya con el anteproyecto en mano, pueden dotar de legitimidad el proceso para tener estas garantías mínimas que necesitamos de que el texto plebiscitado no sea rechazado nuevamente? ¿Cómo lo ves tú? Este es un proceso de doble instancia, o sea, es como una constituyente de dos cámaras, por así decirlo, a lo que se agrega un comité de admisibilidad, que es el que dirige el profesor Grossman con la profesora Ana María García. De ese punto de vista, la campaña electoral como tal, yo esperaba que iba a ser de alguna manera en referencia al trabajo que estaban desarrollando los expertos. En cambio, lo que vemos es que los candidatos a consejeros prácticamente no se refieren a lo que hacen los consejeros técnicos, digámoslo así, ¿no? Y electoralmente es una elección muy fome, muy gris, donde todo el mundo se parece mucho, donde la mayoría son militantes de partido o independientes muy cercanos a los partidos, pero están formateados por una cierta manera de entender lo público, que es muy poco atractiva para estos nuevos medios de comunicación posmodernos, especialmente los matinales, ¿no?, donde el conductor del matinal quiere increpar, ¿cierto?, al dirigente político. Esa dinámica en esta campaña no está en relación al Parlamento con la agenda de seguridad. Entonces, un poco como los candidatos a consejeros están fuera, están out. Y además hay aquí algo muy nuevo, que es que por primera vez en Chile tenemos campañas geográficamente muy distinguidas, ¿no? La campaña del norte, gobernada por el sentido común que estableció el Partido de la Gente, sobre la gente de migración, sobre todo. Luego la campaña del centro, donde hay una disputa a 5 bandas. Y luego la campaña del sur, donde el Partido Republicano y la derecha, Chile Vamos, tienen su partido de tenis, ¿no?, en específico entre ellos, ¿no? Y eso es distinto a lo que conocíamos de Chile, que esperábamos una campaña siempre más nacional, ¿cierto?, de rostros dando entrevistas en los fines de semana, ¿verdad?, con franjas televisivas muy nacionales. Hoy día tenemos 3 campañas geográficas distintas y eso va a marcar el orden, la prelación, ¿cierto?, de las fuerzas políticas más votadas cuando sumemos esa noche de mayo los consejeros electos. Pero más allá de eso, a mí me parece que la centroizquierda y la izquierda en particular, y lo que hay más allá de la izquierda, las fuerzas anticapitalistas, han dejado escapar el entusiasmo ciudadano que hubo en Chile durante un tiempo favorable, los vientos de transformación que soplaron,
el maximalismo, la irresponsabilidad, la adolescencia, ¿cierto? La hiperintelectualización han hecho pagar un costo muy alto. Y si los números que circulan y que Pepe Out está haciendo de pitonizo están hablando de que entre el Partido de la Gente, el Partido Republicano y Chile Vamos podrían tener en torno al 60% de los votos. Y eso es claramente una transformación electoral en Chile, más encima con el voto voluntario, con todos los condimentos que tenemos hoy día. Obligatorio. Muy sustantiva, muy de fondo, claro. Es decir, esta transformación de voluntario a obligatorio, generando este nuevo padrón enorme, por primera vez yendo a las urnas a elegir representantes congresales, por así decirlo, para esta Convención 2, me parece a mí que va a dejar como resultado, si lo que estamos analizando continúa y sigue, es una derrota cultural de la izquierda y la centroizquierda muy brutal y muy de fondo, ¿no? Que es achacable a la Convención y obviamente que es achacable al gobierno. Oye, Kate, en relación al cómo recuperamos el interés de los ciudadanos y las ciudadanas, sin duda también que los temas que están marcando a la gente hoy día, que preocupan a la gente, también van a ser relevantes en el proceso de campaña y también en el cómo se comunica lo que se va a debatir en el proceso de deliberación misma de los consejeros y consejeras. Sin duda es que los procesos constitucionales se dan en momentos específicos de la historia de un país y que inevitablemente determinan parte de cómo se abordan los contenidos constitucionales, y en este caso me refiero en particular a la materia en relación a la seguridad, en torno a la seguridad. ¿De qué manera debiese abordarse este debate a tu juicio para también en parte recuperar la atención, ¿no?, de aquellos temas que a la gente le interesan que los políticos, o en este caso los consejeros, consejeras, debatan y plasmen en un texto constitucional que les seas de interés? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, bastante complejo, Fran, o sea, cuando uno comienza a ver cómo ha sido el ánimo después del 4 de septiembre, de la ciudadanía chilena, es bastante complejo tomar en consideración que los chilenos vuelvan a tener el interés y la esperanza en un proceso constitucional como lo tuvieron con el anterior. O sea, recordemos que durante muchas décadas se habló sobre un proceso constitucional participativo, ¿cierto?, donde las personas pudieran, en cierta manera, ser parte de la construcción de una casa de todos. Y vimos que el 4 de septiembre la ciudadanía le dijo que no a esta propuesta de nueva constitución, pero también a las formas de cómo se llevaron adelante este proceso constitucional, ¿cierto? Que muchos vieron como una burla. Entonces, cuando tú ves que en este nuevo proceso constitucional la misma ciudadanía está exigiendo más seriedad, más tecnicismo, en cierta manera que no se juegue con las esperanzas, pero también con los recursos de los chilenos, que recordemos en el proceso anterior también fueron bastantes los recursos que se gastaron en campañas de, por ejemplo, participación ciudadana, de iniciativas de norma constitucional y popular que nunca fueron consideradas, al mismo tiempo también dineros que se gastaron en traslados para poder sesionar en regiones que muchas veces no tenía sentido porque sesionábamos en Zoom, en un lugar cerrado y no conversando con la ciudadanía o con los vecinos de determinadas regiones. Entonces, es preocupante porque yo creo que en este proceso, y tomando un poco lo que dice Renato, pareciera que es un proceso mucho más sobrio, mucho más aburrido, ¿cierto?, menos colorido a lo que se veía en el proceso constitucional anterior. No sé si eso es bueno o malo, pero creo que va a impedir que la misma ciudadanía chilena tenga mayor interés en el proceso constitucional, sobre todo considerando que lo que más importa hoy día dentro de las prioridades de la ciudadanía chilena es la seguridad y entre otros temas relativos a urgencia social. Entonces, hay varios riesgos generales del proceso. Yo veo algunos, por ejemplo, que dicen relación con, primero, los sectores que van a llamar a votar rechazo o en cierta manera, a impedir que este proceso avance de manera correcta. La crítica también de la opinión pública, que van a ser mucho más críticos que en el proceso anterior porque esperan, ¿cierto?, que este proceso sea muy distinto. Y al mismo tiempo también la comisión de expertos, creo yo, tiene un gran desafío de poder mostrar seriedad, porque recordemos que este excesivo, de repente, dogmatismo, ¿cierto?, o intelectualismo, como decía Renato, que se vio en el proceso constitucional anterior, de repente pasa la cuenta con todos los experimentos que quieren proponer los mismos expertos y que podría llevar a que este nuevo proceso fracase.
Oye, Renato, ¿y cómo lo ves tú? Por ejemplo, a mí yo recordaba que en términos de mecanismos, por reglamento están establecidos algunos mecanismos de participación, pero ahí entra la duda sobre si estas cosas son efectivas o no, si pueden generar mayor vinculación con la ciudadanía o más bien están ahí como escritas en papel, pero no van a generar un mayor cambio, un mayor acercamiento. ¿Cómo lo ves tú para poder revertir esta situación? Me parece a mí que es irreversible. O sea, esto está roto, se rompió. Y se rompió ya hace un buen tiempo. Lo que ocurre es que la enorme hipocresía de este país y la fuerza que colocó en esto Gabriel Boric y Giorgio Jackson y otros, trataron de hacer parecer que el jarrón no estaba roto, que el jarrón se había caído nomás y que estaba un poquito abollado y que mejorémoslo, pintémoslo. Pero aquí algo está roto, se rompió la convivencia a partir de la Convención 1 y estamos experimentando un proceso de baja intensidad donde nadie habla muy fuerte, no colocamos música ni nada para que no vuelva a ocurrir una tragedia, ¿cierto? Pero estamos marcados por esta especie como de trauma, de estrés postraumático, ¿cierto? Que significó la experiencia de la Convención 1 para toda la sociedad chilena, ¿no? A mí me impactó muchísimo, para mal, este show que vimos en la Universidad de Nueva York, en el edificio de Ciencias Políticas, ahí en la Quinta Avenida, en Washington Square, en el lugar con más plusvalía del mundo. Yo estudié ahí, así que hablo con propiedad, el lugar donde los departamentos valen más caro en el mundo, y fueron estas muchachas, las 9 constituyentes de la colectiva feminista de la convención, a llorar a las salas de NYU, a decir que en Chile la habían perseguido, que había violencia política contra ellas, y que poco menos que teníamos una dictadura de Tomás Mochetti y sus amigos, porque eso sugirieron, que había radio y cosas, que inventaban cosas, cuando más encima todo es verdad, o sea, el piscinazo es verdad, todo eso es verdad, digamos, o sea, los hechos que traumatizaron a la opinión pública respecto a la Convención 1 eran todos ciertos y eran todos verdaderos, y ahora hay un grupo de convencionales que viajan al lugar con más plusvalía en el mundo, el símbolo del capitalismo, a llorar. Es algo realmente sorprendente, algo macondiano para Chile. Y enseguida, a todo este análisis, hay que ponerle en esto, que es obviamente el pan que nos comemos todos los días, que es un gobierno que no da pie con bola, lamentablemente. O sea, somos incapaces de determinar en este momento si el presidente de la República leyó o no leyó las carpetas de los indultados. Y lo más probable es que haya tenido las carpetas ahí arriba de la mesa y que no las haya leído, que las haya hojeado, como hace con todo, con los libros que pasea, con todo, y que Matías Mesa tuvo que salir del cargo porque probablemente hizo lo mismo, hojeó los expedientes. Y estamos en un gobierno además que, igual que la convención, está manejado, teñido, dirigido por sociólogos, ¿no? O sea, la sociología se ha instalado en Chile como el conocimiento político formal doctrinario. ¿Y eso es O sea, malo a Miguel tu juicio? Crispi, a mí me parece que sí. O sea, la sociología es una doctrina de 120 años de historia, fundada 2 veces, una vez por Max Weber, otra vez por Durkheim. Los que tenemos en la moneda son weberianos en general, formados en el campo Gómez Milla en la Universidad de Chile, o en la Católica, Miguel Crispi, por ejemplo. Miguel Crispi es un seguidor de Tomás Mulián, ¿sí? Que era muy cercano a su mamá políticamente, y es muy cercano a Tironi, ¿no? El vínculo San George. Entonces tenemos a un sociólogo, Tironi Mulián, dirigiendo el segundo piso. Luego, el jefe de gabinete del presidente de la República es un sociólogo, Durán, que trabajaba, ¿cierto?, en universidades privadas. Y la ministra de Justicia, la primera ministra de Justicia, el presidente Boric, en el ministerio diseñado para abogados, por abogados y para abogados, él coloca una socióloga, Marcela Río, que es una persona muy inteligente, muy brillante, pero una socióloga no va al Ministerio de Justicia. ¿Y esto por qué es? Porque los sociólogos o la sociología se ha instalado como una especie de epistemología formal, ¿no?, del conocimiento público. O sea, la opinión pública se hace desde la sociología. Y yo pienso que eso es muy difícil de sostener, ¿no? Es muy difícil de sostener. Los países en general tienen el derecho y la economía como factores de gobierno, ¿no? No esto de andar interpretando a la gente, qué piensa la gente, y los matinales, y qué dice la gente. Eso te lleva a esta especie de pérdida de rumbo, de girar en círculo, ¿verdad? Y paga el costo de que esa gente, que no es más que ciudadanía informada, te dice, oye, ¿sabes qué? No me interesa tu análisis. ¿Me interesa? Ese círculo vicioso tiene que ver con un cierto conocimiento público que se instaló desde la convención para adelante. Oye, Kate, ¿tú coincides con este panorama optimista que nos relata Renato? ¿Cómo lo ves tú en términos de conexión? ¿Cómo revincular a la gente? ¿O es un escenario irreversible, tal como señala Renato? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que yo también soy bastante pesimista. Roger Scruton y las bondades del pesimismo me enseñó que siempre hay que ir paso a paso, digamos, y tener bastante conjeturas respecto del futuro, y sobre todo cuando tú ves hechos que son bastante plausibles. Lo primero, entendiendo que este proceso de verdad fue un proceso que fracasó rotundamente. Yo creo que estamos viviendo un impulso conservador en este tiempo que obviamente se debe al resentimiento que tienen los chilenos con todo lo que pasó en la Convención Constitucional, pero siendo también y tomando en consideración lo pesimista del análisis de Renato, en el buen sentido, digamos. Yo también soy pesimista en que los cambios, digamos, de humor, de pensamiento y muchas veces de estos impulsos que mueven a la ciudadanía son bastante cambiantes, sobre todo en climas de polarización. Yo espero, ¿cierto?, que la ciudadanía tome con seriedad, ¿cierto?, los procesos constitucionales, que no sean, digamos, de un momento para otro animadversión que existe sobre lo que pasó en el proceso constitucional 1, pero sí que tomen en consideración este proceso y que puedan, obviamente, tomar, digamos, lo que viene para el futuro con el segundo proceso constitucional de una manera mucho más seria, tomando en consideración que no se vuelvan a cometer los errores anteriores. Yo veo muy difícil esta reconciliación de la ciudadanía con un proceso constitucional. ¿Por qué? Porque si estaban cansados de que muchos años hubieran abusos por parte de las empresas, por parte del Estado, por parte de las organizaciones, etcétera, hoy día también siguen cansados de la mentira sobre falsos cánceres, sobre los corpóreos que fueron a la Convención Constitucional disfrazados, ¿cierto?, pero que de trabajo hicieron muy poco, de quienes iban desnudos, de quienes votaban desde la ducha, y por qué no decir también de aquellos que hablaban en nombre del pueblo, hablaban en nombre de los movimientos sociales, y lo primero que hicieron fueron traicionarlos en el proceso constitucional. Entonces, la verdad es que concuerdo bastante con Renato en el sentido de que algo aquí se rompió, sobre todo la confianza de la ciudadanía chilena con quienes decían que iban a cambiarlo todo, ¿cierto?, que iban a entregarles un mejor futuro a través de la Convención Constitucional. Y el malestar ciudadano, porque uno piensa, si vamos hacia atrás, en el fondo la génesis de todo esto, del por qué se piensa en una nueva constitución para Chile, los problemas siguen existiendo, siguen estando ahí. Se superpone un agotamiento electoral, evidentemente, a propósito de todo lo que pasó con la Convención Constitucional el año 2022, pero eso sigue estando. El malestar ciudadano se sigue manifestando de una u otra manera. Ahora tiene expresiones más nítidas, por ejemplo, en las demandas como la seguridad, pero está todo el tema de la crisis migratoria. Se van manifestando de diferentes maneras los problemas que se mantienen latentes en Chile. ¿Cómo abordarlo? Más allá de el desempeño que puede tener el gobierno. Se piensa que el proceso constitucional podría ser un cauce más a largo plazo, pensando en políticas de Estado, pero si no, ¿qué? ¿Cuál es el camino, según tú, Renato? Bueno, la tesis del malestar que ha esparcido el sociólogo Alberto Mayol tiene el defecto, pienso yo, de que se basa en una especie de espiritismo, ¿no? De que el malestar al final del día es una suerte de estado de ánimo colectivo, ¿no? Yo más bien pienso que el fenómeno en Chile tiene que ver con una base material, que es que el país, no ahora, sino hace al menos 5 o 10 años atrás, yo lo escribí esto en un libro que se llama La Gran Colusión, resulta muy caro para las clases medias, porque los sueldos son demasiado bajos en relación a los precios altos que se pagan sobre todo en supermercados y farmacias, ¿no? Esto no quiere decir que todos los mercados estén coludidos, que nos estén robando en los supermercados y vamos a hacer videos, ¿cierto? No sé, alguna parte de Europa a comparar el precio de los yogures. No es ese mi análisis. Lo que estoy diciendo es, para la clase media, el valor del trabajo que ellos ponen en el mercado es muy bajo en relación a los precios que pagan luego por los productos que consumen. A eso agreguémosle que nuestra generación y la que viene detrás de nosotros, los millennials, los centennials, la generación X, como se les llama, somos muy consumistas y somos cada vez más consumistas, ¿no? Entonces eso nos tiene atrapados en un loop, ¿cierto? Una suerte de adicción al consumo y el consumo cada vez más caro, ¿cierto? Nos fascinan los conciertos masivos y son los más caros probablemente de toda Latinoamérica y el mundo en Chile, por ejemplo, ¿no? Nos fascina el consumo de azúcar y el azúcar es cada vez más cara en Chile, por ejemplo, ¿no? Luego, sobre ese fenómeno material, tienes un segundo fenómeno material,
que las cosas que has comprado te las roban, o te las quitan a mano armada, o te hacen una encerrona con el auto en la carretera, ¿cierto? En fin, es decir, tampoco tienes seguridad material sobre aquello que has adquirido tan caro en el mercado, que te costó tanto, que te sacaste la cresta, ¿cierto?, para tomarte. Todo este es el relato que estamos escuchando en los matinales, ¿verdad? Y entonces, esto que llamamos malestar, este asunto como de espíritu de época, ¿verdad?, en la Convención 1 apareció en la interpretación atriana, ¿cierto?, que era lo que llamamos el Grupo ABA, que era Fernando Atria, Cristian Viera, Amaya Alves y Jaime Baza, ¿cierto?, que tenían una suerte de interpretación muy cercana a la teología de la liberación sobre qué es lo que había que hacer con este malestar ciudadano mediante la Constitución. Y eso fracasó. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué hace el segundo proceso respecto de este fenómeno de malestar? Y yo pienso que es muy poco lo que puede hacer, porque como el segundo proceso constitucional para bajar los precios, subir los sueldos, eso es muy difícil. Las constituciones no hacen eso. Y tampoco las constituciones son códigos penales, como quisiera Jaime Rabinet. Entonces, las necesidades materiales no se condicen con la liturgia constitucional, nunca lo han hecho. Por ende, este remedio constitucional no es el remedio para los problemas materiales. Los problemas materiales se solucionan con políticas económicas y jurídicas respecto a la materialidad de la sociedad, no respecto al espiritismo del malestar. Dicho eso, la crisis intelectual que atraviesa Chile, porque eso es lo otro, las clases políticas chilenas tienen una debilidad intelectual, un vacío intelectual horroroso, ¿verdad?, nos lleva a que, más o menos, de la gente que escribe y que lee, de Diego Chalper en RN, hasta Guillermo Tellier, más o menos en la izquierda, escuchamos un social cristianismo prácticamente parejo, digamos. O sea, si yo comparo lo que dice Bergoglio en el Vaticano con lo que dice Tellier, con lo que dice Chalper, es bastante parecido. Entonces es muy curioso que al final del día la única filosofía política en la que desemboca la élite chilena es algún tipo de social cristianismo, sea versión jesuita, teología de la liberación, como estos intelectuales de la primera convención, o bien un social cristianismo alemanote como el que propone Diego Chalper. Pero lo que está derrotado, y es como el adversario de todo esto, es el liberalismo en sus diversas formas. Y yo sigo insistiendo que es el liberalismo, el camino razonable de lo liberal, en algunas de sus interpretaciones, la que debe conducir a Chile. Y esa es la ruptura que hay en el gobierno. La lista PPD, PR, DC, tiene que ver con eso, versus una nostalgia upelienta, ¿cierto?, setentera, del Frente Amplio, esta versión del Partido Socialista y Partido Comunista. Es el cuadro, me parece a mí. Le quiero preguntar a Kate respecto a lo que tú ya mencionabas, Renato, en relación al nivel hoy día de los políticos y las políticas a propósito de todo lo que ha estado pasando en el Congreso en el último tiempo. Pero antes nos vamos a ir a una breve pausa, literal breve pausa, y ya volvemos con más Juntos y Revueltos acá por El Mostrador. En minutos seguimos remeciendo la actualidad. Ya volvemos a Juntos y Revueltos por El Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza. Si te desempeñas en el área de cuidados personales o quieres formalizar tu experiencia y conocimientos en una carrera del área de salud, tenemos una buena noticia para ti. Estudia técnico en enfermería de nivel superior, TENS, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Carrera de 5 semestres con ingreso directo. Solo necesitas tu licencia de enseñanza media y tus ganas. Más información en academia.cl. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Acreditada y adscrita a gratuidad. Regresamos a Juntos y Revueltos, la conversación política que quieres escuchar. Bueno, si tu sueño es desarrollarte en el área de la salud, tenemos una buena noticia para ti. Estudia TENS, técnico en enfermería de nivel superior en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es un programa con acceso directo y para ingresar solo necesitas tu licencia de enseñanza media. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, identidades que hacen futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Seguimos con la conversación aquí en Juntos y Revueltos. Recordar que a esta hora estamos conectados junto
junto a Kate Montalegre y Renato Garín comentando un poco de la contingencia y también, por supuesto, de cómo está cruzada por este proceso constitucional que está en curso este 2023. Y yo había dejado planteada una pregunta antes de irnos a esta breve mención en relación a el estado de las cosas en nuestros organismos públicos, ¿no? Particularmente el Congreso. Se han visto situaciones bastante lamentables en el último tiempo que tienen que ver con el comportamiento de los parlamentarios y las parlamentarias y que nos hacen preguntarnos si estamos a la altura o no de los momentos que estamos viviendo y lo determinante que también puede ser en todo esto que hemos estado conversando en relación al proceso constitucional y las respuestas que necesita la ciudadanía hoy día. Kate, ¿cómo los ves tú en relación al desempeño que hoy día han tenido los parlamentarios? Bueno, lo cierto es que no sé si es algo del último tiempo. Yo la verdad que no soy de los que habla de los políticos como si uno no lo fuera, pero ciertamente vimos una generación de nuevos políticos, ¿cierto?, que hablaban constantemente de venir a dignificar la política, a cambiar esta vieja política, las viejas prácticas, pero vimos que todos aquellos que formaban parte, ¿cierto?, de las nuevas generaciones del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Frente Amplio, la verdad es que cuando llegaron al poder, muchos de ellos realizaron las mismas prácticas que durante mucho tiempo habían cuestionado, ¿cierto? Al mismo tiempo también renegaron de la izquierda democrática, ¿cierto?, de la antigua izquierda, si es que se puede decir, y ciertamente vemos cómo en su gobierno los requieren a cada momento para que los vengan en cierta manera a salvar. Yo creo que, y relacionando tu pregunta también con el tema anterior, un poco tomándonos de lo que plantea Renato también, creo que el peligro no está en que el malestar ciudadano, ¿cierto?, o este llamado malestar ciudadano hoy día se genere dentro de las conciencias de los ciudadanos chilenos. Yo creo que el peligro está en quiénes y cómo promueven ese malestar ciudadano, utilizando legítimas vías o en cierta manera desechando legítimas vías institucionales para amparar la violencia. Y lo digo ¿por qué? Porque esos mismos parlamentarios que hoy día vemos en el Congreso y también quienes hoy día gobiernan Chile fueron quienes promovieron constantemente, ¿cierto?, esta legitimidad de la violencia antes que del uso de la fuerza, utilizando ciertos caminos de violencia callejera antes que la fuerza legítima del Estado. Entonces, cuando tú ves que esa misma reivindicación de la violencia, ese mismo amparo, ¿cierto?, a los violentistas antes que a los carabineros, logró ciertamente que se vaya promoviendo una cultura en contra de quienes hoy día ejercen la fuerza legítima, poniendo en el banquillo de los acusados a los carabineros, estableciendo una persecución que hoy día obviamente ha permitido que hayan avanzado los porcentajes de inseguridad, de crimen, digamos, organizado y también de narcotráfico. Entonces creo que hoy día más que nunca necesitamos políticos que sean responsables. O sea, lo que hablábamos de esto de que se les en cierta manera se les dijo a los ciudadanos que este malestar ciudadano se iba a resolver con la Convención Constitucional, sigue siendo la típica estrategia, ¿cierto?, de señalar que va a llegar un gran salvador. La llegada de Godot, como decía Václav Havel, ¿cierto?, esto de que va a llegar un gran salvador a entregarte la felicidad o el paraíso en la tierra, cosa que no va a existir, ¿cierto?, no se va a dar, y por lo tanto creo que hoy día la política, sobre todo quienes hoy día ejercen cargos en el Parlamento, tienen que tener claro que deben hacer política con la verdad, dejar los populismos y por sobre todo entregar soluciones reales, serias y responsables, porque la libertad también implica responsabilidad antes que estas promesas que van más aparejadas a las mentiras antes que a la realidad que hoy día exigen los chilenos. Oye, me quiero agarrar de una de las cosas que Kate mencionaba, Renato, en relación a este cambio de relato que se ha tenido por parte del gobierno, por parte del oficialismo en general, también en la Cámara, ya que estamos hablando del Congreso, respecto a la delincuencia, respecto a cómo se aborda la seguridad en Chile, el respaldo irrestricto hoy día a carabineros. Había un cambio de relato evidente. ¿Eso es suficiente hoy día para dotar legitimidad
las acciones del gobierno para que la gente crea en el fondo de que se está por resguardar el orden público, etcétera, porque cuando uno ve al presidente o a los diferentes personajes de gobierno desplegados, hay muchas interpelaciones al respecto. ¿Este cambio de relato puede ser contundente en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú? Muy difícil, yo diría tirando imposible. Esto que se conceptualiza como el cambio de relato es algo que ha acompañado a esta generación durante mucho tiempo. Si uno revisa sus trayectorias como dirigente universitario, son panqueques, digamos. O sea, un día están contra un decano, otro día a favor de ese decano, un día con el rector, otro día con el otro rector. Porque las juventudes que hacen política universitaria en estos colectivos de los patios, porque el patio es la clave universitaria hoy día en Chile, son un poco esto. O sea, son muy parecidos en un sentido trágico al Mapu, ¿no? De que un día podemos ser revolucionarios leninistas, ¿verdad? Y el otro día podemos ser multimillonarios dedicados al lobby y pasar 30 años solamente entre una cosa y la otra. Yo pienso que hay mucho de eso en esta generación. Es decir, no es que creyeran que había que terminar con Carabineros en el 2019, ni tampoco que ahora crean que hay que fortalecer Carabineros. No creen nada. Leen el diario, leen la encuesta y buscan qué es lo que tienen que decir para estar arriba. Tal como cuando eran jóvenes, porque ya no lo son, salían al patio o vivían en el patio y trataban de escuchar en el patio lo que ellos tenían que decir después arriba del cajón de manzana, ¿no? Y aprendieron esto, y así han hecho la política de esta manera. Y es una suerte de Mapu. Y por eso está Tironi al lado de ellos. Por eso Tironi está al lado de Crispi, por eso Tironi está al lado de Boric. Por eso Tironi da entrevista en el Mercurio defendiendo a Boric. Por eso el gobierno le encarga a Tironi la política nacional del litio. Porque es un asunto comunicacional, estético. Si uno lo quiere decir en términos conceptuales, es Gramsci, que es de hecho el único autor en el cual está formado Gabriel Boric de manera profunda, ¿no? Boric no está formado en Marx, ni en Hegel, ni ninguno de esos autores, está formado en Gramsci a través de la lectura de Carlos Ruiz Encina en el Campus Gómez Milla de la Universidad de Chile. Y Rodrigo Baños, ¿cierto? Grino Rojo, esas personas que acompañaban a Ruiz Encina después de haber fundado la Zurda y de toda esa experiencia, ¿no? Entonces es muy propio del presidente, de su gobierno, de Crispi, de sus principales ministros, este acomodo sociológico, porque son Mapu, son Tironi, son de San George, ¿no? No es más complejo que eso, digámoslo así, no es un gran cambio de relato, es lo que hoy día tienen que decir y quizás mañana tienen que decir otra cosa. Pero lo que está de fondo en esto, o sea, el fenómeno material real de esto, es que esa narrativa, ese relato que buscan los políticos, porque acordémonos que a Piñera le pasaba lo mismo. Pablo Longueira fustigaba a Piñera todo el tiempo diciéndole no hay relato, no hay relato, no hay relato, esto es puro crecimiento y la cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es ese relato, esa narrativa? Chile la tuvo. ¿Cuál era? El catolicismo, donde el 88-90% de la población era católica, y hoy día ese porcentaje es infinitamente menor, porque los católicos practicantes son muy pocos en Chile. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, en parte, a que usted prende la tele y encuentra un papa argentino, peronista, hincha de San Lorenzo, defensor de la teología de la liberación en la tele. Y claro, hay algunos seguidores de él, como Costa Duat y la gente cercana a él, como Fernando Atria y otros, ¿verdad?, que promueven la ciudad de Bergoglio. Pero hay otros que ya no se sienten católicos, pues. Y ahí están los evangélicos, que llevan a su templo a ex-católicos. Ahí está el Opus, ¿cierto?, que es una experiencia protestante, cuasi luterana. Ahí está Schoenstatt, ahí está Legionarios de Cristo, que no se parecen mucho al catolicismo chileno antiguo. Entonces, esa narrativa, ese relato, ese concepto de país, que era patria, iglesia, familia, ¿cierto?, ya no está. Y como ya no está, hay que acomodarse a lo que venga diciendo la encuesta. Y eso es la política hoy día. Y tristemente vemos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que yo conozco bien, ha hablado el presidente de la Cámara comportándose como un sheriff. No, que él va a subir las penas a los diputados, que está cuándo, y la cuestión. O sea, un desmanejo de la institución que va muy de la mano con lo que pasó en la convención, que va muy de la mano con lo que está pasando en los matinales, donde José Antonio Neme tiene prácticamente una línea editorial de llevar a un invitado y escracharlo y arrinconarlo, ¿cierto? Decirle, ¿hasta cuándo, señor diputado? ¿No? Es una sociedad en la que estamos, de la que yo creo que no vamos a salir, digamos, voluntariamente. Esto, no es que nos ponemos de acuerdo y decimos, ya ahora vamos a ser civilizados. Lamentablemente las sociedades no funcionan así. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta falta de concepto de base de qué es lo que es este país. Este país era un país católico al fin del mundo, y esa Iglesia Católica del Vaticano ya no representa al país. Es decir, ¿qué es lo que representa al país hoy día en el mundo? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Quién sabe?
Por eso es que China tiene tan fácil el asunto acá, ¿comprende? Porque esta falta de narrativa conceptual en Chile permite la entrada material de un imperio. Esa es mi lectura de fondo. Oye, Kate, a propósito de, bueno, para más allá del tema de cómo se han instalado los relatos a nivel político y a propósito también del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, como para no arrancarnos tanto del tema constitucional, él mismo visitó precisamente la Comisión de Expertos y Expertas para instalar algunos temas que a su juicio son relevantes de discutir, de debatir en torno al cómo constitucionalmente se plantea el Congreso, ¿no? Se mostró favorable a hacer algunos ajustes en torno a la simetría de ambas instancias legislativas y propuso hacer más eficiente el procedimiento, como que, por ejemplo, todas las leyes se presenten desde una misma Cámara de Origen, en fin. A lo que voy es que quisiera pasarlos ya para ir cerrando la conversación a que hablemos un poquito más de temas de contenido, ¿no? Aprovechando la conexión con la gente que nos está viendo y nos está escuchando sobre aquellos temas constitucionales que sí se van a debatir en los próximos meses y que a su juicio son relevantes, conociendo el proceso en primera persona, de cerca. ¿De qué manera se tienen que abordar los temas en esta pasada, en este nuevo proceso, partiendo por el sistema político? ¿Qué otros temas relevantes a tu juicio, Kate, son importantes de replantear de una manera nueva, dada también la contingencia que estamos viviendo? A ver, yo creo que lo primero es entender que este proceso es mucho más acotado, ¿cierto? La Sí, comisión muchísimo de más. expertos y también el Consejo Constitucional va a tener una labor mucho más acotada porque su estructura es más acotada, es decir, van a funcionar en subcomisiones, que son 4, ¿cierto? Todas ellas con un tema determinado, ya dígase relación con órganos jurisdiccionales, con derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, etcétera. Entonces, es importante, obviamente también, en cierta manera, se van a tener que preocupar, ¿cierto?, del sistema político, y creo que es importante entender que la ciudadanía les está pidiendo, creo yo, un poco de resguardo en qué temas se van a tratar. O sea, ya las mismas bases constitucionales otorgan un marco a través de los bordes, a través de estos bordes, digamos, y creo que es importante entender para lo futuro que la convención, o sea, perdón, el Consejo Constitucional no se debería poner tan creativo. A mí me preocupa esto cuando empiezan a salir tantas ideas de los mismos expertos, de algunas propuestas de consejeros constitucionales, en donde realmente se ve que hay un ánimo de venir a cambiar un texto, ¿cierto?, que es la Constitución del 80, y poder crear un texto, ojalá, lo más distinto posible. Yo creo que hay que poner por delante qué es lo mejor para Chile antes de estar tratando de mostrar, ¿cierto?, que la Constitución del 80 es una, por lo que ha planteado la izquierda, ¿cierto?, una supuesta nefasto texto constitucional, y por lo tanto ellos quieren hacer algo totalmente contrario. Yo creo que es importante que la izquierda reconozca que fracasó rotundamente el 4 de septiembre, que sus propuestas fueron rechazadas por la ciudadanía, y lo que hoy día se tiene que hacer es tratar de construir una propuesta seria que otorgue estabilidad y que por sobre todo o trate contenidos minimalistas para no caer, ¿cierto?, en este ánimo refundacional excesivo, maximalista que tuvo la Convención Constitucional anterior. Y solo para cerrar un poco por el tema anterior, que creo yo que es realmente interesante, yo creo que este cambio de ánimo, cierto cambio de actitud que ha tenido el gobierno, solo conduce a tener o querer obtener por parte del gobierno un mejor apoyo de la ciudadanía en las encuestas. O sea, es difícil de creer cuando vemos al presidente Gabriel Boric hablar de dolor y desgarro, ¿cierto? Es difícil creer que realmente le esté doliendo lo que está pasando a Carabineros cuando ellos fueron los grandes artífices de la violencia, de este ánimo en contra de la institución. De lo contrario, no habrían llamado a quemarlo todo, no habrían pedido la refundación de Carabineros, no hubieran indultado a los delincuentes y violentistas del estallido insurreccional, y por sobre todo no habrían entregado pensiones de gracia a los violentistas que causaron este nivel de insurrección durante el 18 de octubre. Así que hay que tener claro que esto es solamente un mensaje, un gesto, un símbolo, como ha sido todo el gobierno de Gabriel Boric.
Oye, Renato, siguiendo con el tema de contenido y aquella lectura sobre aquello que se rechazó el año pasado de la propuesta constitucional o cómo debiese replantearse a tu juicio aquellos contenidos que son más importantes y de interés ciudadano, que tal como decía yo, sin duda están marcados también por la contingencia, lo podemos ver en las campañas de los consejeros y consejeras que están en curso, donde el tema de la seguridad y migración, por ejemplo, se toman también parte de las campañas. ¿Cómo lo ves tú en términos de aquellos contenidos que a tu juicio son relevantes de abordar en este proceso, aquellos que a lo mejor debiesen profundizarse más o menos para que exista un texto que le haga sentido a la gente? Mi impresión es que la Constitución ya está escrita. O sea, yo pienso que las bases institucionales pactadas por los partidos políticos son una Constitución en sí misma, ¿no? Y entonces el borde que se está discutiendo tiene que ver fundamentalmente con la interacción entre el principio de subsidiariedad y esto que se llama el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Es decir, las prestaciones privadas en relación a las prestaciones públicas y cómo aquellas conviven con los presupuestos públicos, que es un debate básicamente de políticas públicas, ¿cierto? Y ese es el debate que más tensiona, porque ahí están los colegios subvencionados, la ISAPRE, la AFP, en fin. El texto rechazado tenía, creo yo, el principal error de que estaba mal escrito, ¿no? O sea, no solo era largo, no solo era jurídicamente inexacto, sino que estaba mal escrito. Estaba mal estructurado como texto y el articulado estaba mal hecho, ¿no? Y eso es imperdonable desde el punto de vista, digamos, intelectual, ¿no? O sea, de abogados que pasan una carrera estudiando para ir a hacer eso que hicimos, yo siento vergüenza realmente cuando miro el texto. Pienso que esto no va a tener ese problema de ahora, obviamente, ¿no? Pero sí este texto nuevo, el tercer texto, digamos así, Bachelet, el nuestro y el de ahora, carga con el problema estructural, creo yo, de que no hay nada en juego, ¿no? De que el marco ya pactado no coloca ninguna adrenalina en lo que hay en juego. Y claro, puede ser bueno, no está en juego el Banco Central, no está en juego el gasto público, en fin, pero no hay nada en juego real, pareciera. Y entonces los expertos que son conscientes de este fenómeno, esta falta de adrenalina, digámoslo así, este partido 0-0 y fome, ¿verdad?, vienen a proponer sus ideas sacadas de paper, como bien dice Catherine, para meter la adrenalina, porque está muy fome la cosa, ¿no? Y esa es la lógica que va contaminando la escena. Una escena gris, ¿cierto?, en que para hacerlo más simpático nos empezamos a vestir más colorinches, ¿verdad? Empezamos a dar declaraciones sulfurantes, ¿verdad? Vamos a los matinales, damos entrevistas en papel cuché, hablamos de nuestros dolores, nuestras pasiones, nuestros amores, ¿cierto? En fin, la construcción de personaje que se hizo en torno a la convención. Si eso vuelve a ocurrir, yo pienso que el fracaso 2.0 está firmado, digamos. O sea, la cultura de farándula lleva siempre al rechazo, ¿no? Y tiene que ver con lo de la Cámara de Diputados. O sea, este último episodio que vivió la semana pasada el sheriff Mirosevic se inicia porque Mike Orsini lo gritonea desde su escaño por haber permitido que Enrique Lillo hiciera uso de la palabra refiriéndose a un caso de acoso sexual, supuesto. Y luego en la tarde de la carrera lo persigue a Mirosevic por el hemiciclo, ¿verdad? Grabándolo con un teléfono. Y Mirosevic tiene que sancionarlo, ¿no? O sea, esa lógica tiene que ver, nuevamente, con el reality, ¿no? La idea de que todo lo que hacemos está televisado 24/7 y entonces nos están viendo y tenemos que estar haciendo un personaje para el que nos está viendo, para que nos conozcan y aparecer en Twitter, en fin, tiene que ver con el alcalde Carter. El alcalde Carter, si bien me parece correcto lo que él hace desde el punto de vista de seguridad ciudadana, él hace un despliegue mediático a la hora de los matinales, forma a Carabineros de Chile frente a él, en fin, hay un despliegue mediático comunicacional propio de la telerrealidad, ¿no? Que me vean haciendo algo ahora en vivo y en directo por la seguridad de la gente. Que me vean luchando por las mujeres acosadas en la Cámara de Diputados aquí y ahora, enfrentándome con uno de los míos. Que me vean persiguiendo a Mirosevic porque pacta con el Partido Comunista. Que me vean, se entiende que me vean. Y eso es lo que mató la Convención 1. La liturgia y el que nos vean. O sea, esto que hacían los juristas, los 4 juristas que lideraban el asunto, Amaya, Fernando, Cristian y Jaime, que terminaban de dar su discurso adentro de la convención en el hemiciclo, ¿tú te acuerdas, Catherine? Y salían corriendo por el pasillo a hacer
el punto de prensa para las radios y los medios. O sea, era equivalente para ellos en su psiqui estar en el hemiciclo y luego salir afuera a participar del reality. Y si eso vuelve a ocurrir ahora, de alguna manera, el fracaso va a ser inexorable, porque la gente tiene un profundo rechazo a la farándula. Se entretiene con la farándula, pero a veces un entretenimiento irónico. Es como, mira, estos gallos ahí están de nuevo en lo mismo. Y si eso vuelve a pasar, es obvio lo que va a ocurrir, va a ganar el rechazo. Diga lo que diga el texto. Oye, tocaste un tema bastante relevante e interesante también en relación al manejo comunicacional que se tuvo en el proceso constitucional anterior y las expectativas que se tienen también para este proceso, los errores que no se pueden volver a cometer al respecto. Hubo bastante debate sobre el manejo comunicacional pasado, así que vamos a dejar este tema para poder profundizarlo el próximo martes junto a ustedes. Recordar que estamos conectados con Kate Montealegre, abogada, ex convencional y presidenta también de las nuevas generaciones de la UDI, y junto al abogado Renato Garín, ex constituyente, también ex diputado. Muchas gracias a ambos por conectarse con Juntos y Revueltos aquí en elmostrador.cl. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes para seguir profundizando sobre estos temas. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, Chao. y Voy yo a venir más optimista la próxima semana. Por favor, te lo agradeceríamos yo y los auditores para reírnos un poquito más en el siguiente programa. Yo me despido, nos escuchamos y nos vemos mañana a eso de las 9 de la mañana aquí en Juntos y Revueltos con un nuevo panel para seguir analizando, desmenuzando e interpretando la contingencia nacional política que estamos viviendo aquí en Chile. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta mañana. Tu identidad es única y tu futura universidad también. Universidad Academia Humanismo Cristiano. Identidades que hacen futuro. Presentó Juntos y Revueltos. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En El Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza.